Zero Trust no es una tecnología única, es un enfoque en donde tú agregas elementos para, digamos, adaptar ese modelo de Zero Trust a tus condiciones en particulares. Y uno de los conceptos que definitivamente es fundamental para alcanzar un modelo de Zero Trust es lo que llaman la segmentación de la red. Hasta el día de hoy habíamos establecido mecanismos o hemos utilizado tecnologías de segmentación a nivel de capa 2, como son las VLANs, a nivel de capa 3 los BRF o el enrutamiento, segmentos de red. Hoy en día existen otras tecnologías basadas más en modelos de CDN, como lo que es VXLAN, que son túneles que suceden, túneles de capa 2 sobre una red de capa 3 que aísla el tráfico de un dispositivo a otro. Esas son tecnologías que de alguna forma ayudan a segmentar la red. Entonces ahí surgen dos conceptos importantes que son macrosegmentación y microsegmentación. La macrosegmentación son estas agrupaciones en donde decimos, bueno, por ejemplo, los servidores de contabilidad están en el segmento de red tal, asociados a la VLAN TAN con un BLF determinado, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasaba? Principios fundamentales, y eso lo debes saber tú mejor que yo por la vasta experiencia que tienes en capacitaciones Cisco. Todos los dispositivos de red que están en un mismo segmento de red, ¿qué sucede? Tienen la capacidad de comunicarse entre sí sin ningún tipo de problema. La única alimentación era cuando tú ibas de un segmento de red a otro que necesitabas tener un router, ¿verdad? Eso es principio fundamental. Pero entonces, si tú tienes a todos tus servidores críticos en un segmento de red, volvemos al caso anterior. ¿Qué pasa si uno de esos servidores es vulnerado o es atacado? Si el servidor siguiente está en el mismo segmento de red, en el puerto de red al lado, fácilmente el ataque puede saltar de un servidor a otro porque está dentro del mismo segmento de red. Entonces, ciertamente ahí tienes una macro segmentación porque estás agrupando a los usuarios, a los dispositivos, a los recursos críticos en función de un criterio. Luego luego de que tú estableces ese nivel de macro segmentación, tú tienes que establecer un nivel de microsegmentación, que es, ok, ya agrupé los dispositivos o los recursos críticos en un segmento de la red o en una sección de la red, pero ahora voy a establecer políticas para determinar cómo interactúan esos servidores o esos recursos críticos entre sí. Entonces ahí es donde sucede la microsegmentación. Entonces fíjate que si hablamos de Zero Trust o de confianza cero, no estamos hablando de una tecnología, estamos hablando de un modelo en cómo aplicamos la seguridad y además de aplicar estas técnicas, digamos, a nivel de red, también tienen que aplicarse nuevas técnicas o se tienen que considerar técnicas para aplicar las políticas de acceso a estos recursos. Y ahí surge otro término muy importante que es lo que se llama el contexto. El contexto es cuáles son las condiciones en las que se está dando esa conexión. ¿Quién está accediendo? El usuario. ¿Desde dónde lo está haciendo? Geográficamente, ¿dónde está ubicado ese dispositivo? ¿Qué dispositivo está utilizando para acceder a ese dispositivo? ¿En qué hora del día o en qué día de la semana está haciendo esta conexión? Entonces, todo eso toda esa información que cuando tú la combinas con todas estas técnicas que te estoy diciendo anteriormente, de establecer el privilegio mínimo, validar la identidad de los usuarios, establecer el privilegio mínimo y necesario para que se realicen las actividades y adicionalmente verificas constantemente ese tipo de conexión. A eso le agregas unas estrategias de macro y microsegmentación y adicionalmente aplicas un contexto para que esto suceda de una manera mucho más específica. Tú avanzas o de alguna forma comienzas a dar esos pasos a lo que pudiera ser un módulo de confianza cero que definitivamente viene a ser un módulo de seguridad más eficiente que el modelo basado en la seguridad del perímetro. Importante destacar, Sally, para culminar este segmento, esto no quiere decir que el modelo de seguridad basado en perímetro va a desaparecer, porque al final tú vas a seguir teniendo un firewall en el borde de la red para gestionar tus conexiones, vas a seguir teniendo la necesidad de establecer políticas para que los usuarios usen de forma eficiente esos recursos que están fuera de la red. Y esto lo que viene es a complementar ese modelo de seguridad basado en perímetro con la capacidad de extender esa seguridad no solamente dentro del perímetro, sino fuera, de una manera mucho más óptima y eficiente.